Usted utilizó el verbo poder, podría. Yo desearía, y discúlpeme, corregirle, debería. El Estado debería y todos deberíamos aprovechar ese informe. Y deberíamos aprovechar el informe en primer lugar conociendo lo que él dice y no mintiendo acerca de él. Deberíamos, recogiendo de ese informe el diagnóstico que se hace del país y el diagnóstico que se hace de estos señores fanáticos que siguen un determinismo tonto y que conduce simplemente al mesianismo de Guzmán. Deberíamos cultivar la memoria, una memoria histórica, social, ética, y deberíamos tener gente que, como usted en esa ocasión, escribió sobre aquello que ocurrió en el Perú. La Comisión de la Verdad, como usted señala, no fueron solo 12 comisionados. En un momento estuvimos trabajando 900 personas, tomamos 17.000 testimonios, hicimos audiencias públicas y organizamos algo que hasta ahora no ha sido realmente ni superado y que es fundamental en lo poco que se le aprovecha, que es la muestra Yuyanapac. Yo tengo aquí, le he traído 4 de los primeros cuadernos, hay cientos, en donde constan las impresiones de los jóvenes que visitan Yuyanapac, que ahora está en el 6º piso del Museo de la Nación, ¿no es cierto? En Javier Prado con aviación en San Borja. Felicitaciones, es un trabajo necesario y urgente. A pesar de las críticas, ustedes han sabido demostrar el porqué de una Comisión de la Verdad. Ojalá algún día alcancemos la reconciliación. Lo que he visto y he leído es un recuerdo en qué país estoy, un país muy pobre, lleno de contradicciones. Solo espero que esta comisión diga la verdad y no se parcialice con nadie, pero una dita verdad. Por Dios, lo que se dice con verdad, todo esto. Esta exposición es una exposición permanente, que está abierta para todos. Permanente, a pesar de que me imagino en algún momento han querido desmontarla. Espero que además sea recogida por el lugar de la memoria. Usted sabe que el lugar de la memoria no quiso ser construido porque, en fin, los alemanes ofrecieron eso y eso se entendió como que se metían en nuestra política interna o que para qué necesitábamos recordar, abrir heridas. Obviamente hay sectores en la sociedad que prefieren la amnesia, ¿no? Pero en todo caso habría que decir que en todos los lugares del mundo donde han ocurrido hechos trágicos, como por ejemplo en Alemania, siguen muy lejos. Estos museos sirven para que la gente tome conciencia de en qué país está, de cuál es su historia. Y de hecho, el museo o lugar de la memoria, pues, ha sufrido una especie de peloteo interminable, ¿no? Porque usted ha mencionado la donación, luego Vargas Llosa lo iba a dirigir, luego ya no, luego Cislo, luego ya no, ahora García Sayán, luego le cambian el nombre y ahora se llama de la memoria, la tolerancia, la inclusión social, las comunidades vulnerables, ¿no? Sí, bueno. Pero ¿cuándo va a existir? Es la pregunta. Yo espero que con Diego García Sayán y la gente que ahora le acompaña, esto se haga efectivo. Medios económicos existen ya, fueron ofrecidos por el gobierno alemán, luego por ofrecidos y rechazados, ¿no? Qué vergüenza, qué vergüenza. Un señor que fue ministro de Defensa llegó a decir que para qué nos estaban ofreciendo lujos o ternos si es que necesitábamos ropa interior. Bueno, sí, fue rechazado por el mismo presidente García. Es increíble porque por un lado recibimos donaciones para hacer cristos de fibra de vidrio, pero no recibimos la donación de Alemania para hacer el lugar de la memoria. No es muy coherente, ¿no? Pero habría que preguntarse por qué no. Porque la Comisión de la Verdad no es que haga la apología de Sendero, sino que señala responsabilidades también por parte de aquellos que no entendieron a Sendero, que combatieron mal a Sendero, que les tocaba gobernar y que tenían responsabilidad frente al país, responsabilidad para defender a gente inocente a la cual nunca le dieron nada, esos pobres campesinos que usted ha mostrado en el documental, que no tenían en absoluto nada que perder, sino creer mentiras con las cuales venían los senderistas y que pronto... O las comunidades ayánicas, que sufrieron tanto. ¿No es cierto? Entonces ellos
nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales rendimos homenaje en la Comisión de la Verdad, pero señalamos que también no actuaron bien. Y está el manual de contrainsurgencia, y está el Grupo Colina, y está Putis, y está Jomarca, y está el Estadio de Huanta. Pero en fin, nuestra clase intelectual, los medios de comunicación decían sí las cosas, pero especialmente a partir de Tarata, ¿no es cierto? Bueno, pero existía mucho miedo también, ¿no? No olvide cuántos periodistas fueron asesinados también. Yo sé, los ha habido desde Jaime Ayala, ¿no es cierto? De primera, pero los hubo otros que callaron por miedo, en fin, por indiferencia, no sé. Se trata, yo le diría una cosa, que casi nadie se salva. Es una tragedia de Yo estoy de acuerdo con eso. Una tragedia del país. El país. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando porque también hay que hablar de la situación actual, de qué está pasando con los jóvenes que salen ahora a los medios a defender a capa y espada su famoso Movadef. Con todo eso regresamos. Esto es Abre los Ojos. A las 8:36 continuamos conversando con el doctor Salomón Lerner Febres, quien fuera presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Algunas personas en las redes sociales me preguntan cuál es su posición frente a lo que ha sido la política de los últimos gobiernos frente a los terroristas de Sendero y el MRTA. Es decir, al inicio hubo una severidad extrema, hubo jueces sin rostro, hubo condenas sumarias, pero luego diera la sensación de que la justicia ha comenzado a ablandarse un poco y de pronto vemos terroristas que salen, ¿no? sin digamos que entre gallos y medianoche, terminan en libertad o se van de viaje o reciben reparaciones en algunos casos muy jugosas. ¿Cuál es su posición frente a todo esto? Pues yo creo que no se ha tenido un cuidado mayor tratándose de combatir a la subversión desde el punto de vista legal. Vea, en primer lugar, tenemos que recordar que hubo leyes dadas por el señor Fujimori que permitieron muchos abusos y que condujeron a personas inocentes en prisión. La prueba de ello es que el propio señor Fujimori tuvo que crear una comisión de indultos, no sé si usted recuerde, con el defensor del pueblo y el ministro de Justicia, para así indultar a quienes eran inocentes y habían estado en prisión por delación, porque hubo una ley de colaboración eficaz. Dicho esto, que hay personas que han sido tomadas como terroristas y no lo eran en el fondo, o por lo menos no estaban vinculados directamente. Creo que a los terroristas se les ha juzgado y deben purgar prisión, pero purgar la prisión, y esto se aplica a terroristas y a aquellos que no lo son, a cualquiera que haya quebrantado la ley, implica que dentro de las prisiones haya un sistema tal que ofrezca las posibilidades de rehabilitación de aquel que entra a esa prisión. No se trata simplemente de un castigo en el sentido de que esté allí una persona encerrada años de años para que luego vuelva a salir en igual o en peor circunstancia, si quiere, ética y de conducta, bueno, de control. Algunos salen mejorados, ¿no? Hay un senderista presidente regional en Tumbes, por ejemplo. Digamos que progresó. Bueno, una cosa es el progreso y otra es la mejora. Ojalá que en el Perú mejoremos y no solo progresemos. Pero tiene que convenir conmigo que nuestras cárceles distan mucho de ser, y yo creo que es un fenómeno mundial. No hay que ser tampoco tan severos con nuestro país, pero en las cárceles no se ofrece la oportunidad de la rehabilitación. En este caso, y en el caso de los senderistas, se trata, creo yo, de personas que han sido impermeables a toda
crítica y que han tenido un pensamiento absolutamente monolítico que tiene que buscarse, que se modifique a través de lecturas, a través de la conciencia del dolor que han causado, a través de opciones diversas. Pero eso es lo que no hemos visto, doctor. Es decir, no hemos escuchado nunca a un senderista decir, le pido perdón al país por la tragedia que desencadenamos. Yo le digo... yo no lo he escuchado. ¿Usted lo ha escuchado? Yo he escuchado a una persona que está en prisión, que Adolfo Gálvez Olaechea, que firmado en prisión, es del MRTA. Sí, pidió perdón al país y se arrepintió. Claro, pero la posición, yo le la concedo, posición de ahora yo le concedo que es la absoluta minoría. La posición de Movadef, por ejemplo, es nunca hubo terrorismo, bueno, Abimael no es terrorista, estuvimos en la guerra hay muertos, y ahora nosotros somos jóvenes, no tenemos nada que ver con el pasado y queremos inscribirnos en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Eso qué le parece? Pues, es una falacia, es una falacia. Y usted me decía, ¿por qué ocurre eso? Yo le diría, en primer lugar, porque sigue existiendo alguna influencia de parte de gente que es de Sendero, que está en prisión, que no ha cambiado y que hace llegar sus puntos de vista y sus mensajes fuera. Para empezar, el propio Abimael Guzmán y la camarada Miriam fueron tratados de una manera, no diré espléndida, pero muy benevolente por el gobierno del señor Fujimori, permitiéndoles vivir juntos. En un cumpleaños de la señora... Le mandaron una torta, le mandaron, ¿no? una torta, claro. Sí. Y bueno, en la Comisión de la Verdad nosotros comprobamos que el señor Fujimori permitía la reunión de Guzmán con los mandos en la base naval, estando él allí recluido. Entonces, y todo eso a cambio de unas cartas cobardes, en el fondo, en las cuales Guzmán le reconoce a Fujimori y a Montesinos unas grandezas gubernamentales y una sabiduría en el gobierno del país, etcétera, etcétera, que obviamente fueron usadas políticamente por el señor Fujimori. Pero en fin, lo que digo yo es que la gente esta que está en prisión probablemente no cambie, pero sí hay que evitar que aquellos que son jóvenes no sigan y tengan un pensamiento realmente crítico frente a mensajes como los que ellos puedan transmitir. Y eso solo puede darse a través de lo que usted ha señalado, del recuerdo. Pero no solo del recuerdo, sino de entender aquello que se recuerda y a partir de allí plantear acciones que impidan que movimientos así, fanáticos, dogmáticos, puedan surgir en el país o en todo caso no crezcan. Y ello implica entonces trabajar sobre la pobreza y trabajar en el terreno de la educación y ayudar a que los jóvenes no solamente, entre comillas, vayan al colegio cuando van a memorizar las cosas, sino a pensar, a reflexionar. Vea usted, yo estoy en el ámbito educativo y le puedo decir que es terrible anotar cómo la enseñanza que se da en los niveles preescolares e incluso en los universitarios no son enseñanzas de el sentido de las cosas, sino más bien enseñanzas hechas de modo rígido, memorístico y de coyuntura. A un joven que está en la secundaria y que quiere entrar a la universidad, le puede preguntar, claro está, la lista de incas, la